Etemaumahingo Tecainga y Orana Corúa. Quería a través de este video saludarles a todos ustedes y poder mantenerlos informados de los avances que hemos tenido durante la semana pasada y esta semana en el proceso constituyente. Hemos tenido muy buenas noticias, hemos podido avanzar en la presentación de distintas iniciativas de norma constituyente y además queríamos partir celebrando la iniciativa de norma indígena que va a ser presentada hoy desde Rapa Nui y que va a ingresar como una norma debatida y deliberada en conjunto con todos los miembros de la comunidad. Con respecto a las iniciativas que hemos presentado en mi rol como constituyente, contarles que ayer tuvimos la grata noticia de haber sido aprobada una norma que presenté junto a 7 convencionales, y que trata sobre el reconocimiento constitucional y la ratificación de los tratados históricos, que para nosotros como pueblo de Rapa Nui es muy importante. La comisión, tienes la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, coordinadores, muchas gracias, convencionales constituyentes. Estos son los 5 minutos más importantes para el pueblo de Rapa Nui, así que estoy muy agradecida de que me hayan concedido la instancia para poder presentarles esta iniciativa. Bueno, la norma 389-1 que hoy presentamos y defendemos ante ustedes tiene por objetivo complementar las iniciativas de normas sobre libre determinación y plurinacionalidad ya presentadas y defendidas en esta comisión por representantes de escaños reservados, incorporando un elemento imprescindible para entender la libre determinación, la capacidad política de los pueblos y naciones indígenas como una manera de iniciar un nuevo camino de reparación hacia una mejor relación con el Estado de Chile. La propuesta de norma es la siguiente: el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y naciones indígenas como titulares de derechos colectivos diferenciados que forman parte del Estado plurinacional incluye el reconocimiento constitucional, ratificación e implementación de los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos que hayan sido acordados por los pueblos indígenas con el Estado o sus antecesores jurídicos y el derecho de proponer y negociar otros nuevos. Contarles que esto fue aprobado en términos generales en la Comisión 1, que es la Comisión de Sistema Político, y ahora corresponde esperar un plazo de 1 semana para poder hacerle indicaciones a esta iniciativa y vamos a ver cómo eso vaya avanzando y ver cómo finalmente va a ser terminada esta votación. Dicho esto, me gustaría a continuación explicarles la importancia de este reconocimiento para los pueblos y especialmente para el pueblo de Rapa Nui. El vínculo entre el Estado y Rapa Nui data de finales del siglo XIX, hace 133 años, cuando el pueblo de Rapa Nui, representado por su rey Atamu Tequena, acordó un tratado bilateral el 9 de septiembre de 1888 con el Estado de Chile, que se conoce como el Acuerdo de Voluntades o Baay-Hanga-Akainga. Se firmó un documento de cesión y otro de proclamación, ambos redactados en español y en una mezcla entre Rapa Nui y tahitiano antiguo. Los elementos principales del acuerdo fueron 4. La cesión de soberanía al Estado de Chile por parte de la isla, el compromiso por parte del Estado de respetar las investiduras de que gozaban los jefes ancestrales, lo cual se traduce en respetar su autogobierno y autonomía sobre la isla, el derecho de propiedad colectiva sobre la tierra quedaba reservada en manos del pueblo de Rapa Nui y Chile se comprometía a proteger y dar bienestar y desarrollo a los habitantes de Rapa Nui actuando como amigo del lugar y como se señalaba en el documento como Hoa Akainga. Sin embargo, desde ese día el Estado no hizo más que incumplir sus compromisos, arrendando toda la isla a una compañía explotadora que confinó a sus habitantes nativos tras un muro de piedra. La compañía William & Balfour, que es actualmente la BMB, inscribió la totalidad de la propiedad de la isla a su nombre en 1933 y recién en 1966 reconoció a los Rapa Nui como ciudadanos chilenos. Una de las demandas transversales y fundamentales de mi pueblo es la ratificación de este acuerdo y hoy tenemos la oportunidad histórica de hacerlo como un componente importante del reconocimiento de la libre determinación de los pueblos indígenas y su capacidad de firmar tratados y acuerdos con los estados. El no acatamiento de este tratado ha tenido como consecuencia jurídica una serie de actos que se han traducido en la falta de libre determinación de los Rapa Nui y en el desconocimiento de sus derechos hasta el día de hoy. Esta historia se repite en muchos pueblos indígenas en este país, como por ejemplo los tratados de Tapihue o Tantauco firmados por el pueblo mapuche.
La libre determinación es el pilar donde se fundamentan todos los demás derechos colectivos de los pueblos indígenas. Implica que estos tienen la capacidad de determinar libremente sus propios asuntos, su autonomía y la capacidad de participar como entidades diferenciadas en la vida nacional, siempre respetando la integridad territorial o la unidad política de los estados. De esta manera, junto con el reconocimiento de la coexistencia de diversos pueblos y naciones en un mismo Estado, en el marco de este Estado plurinacional, es imperioso consagrar también la titularidad del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación a nivel constitucional. Con relación a la experiencia comparada, señalar que especialmente lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos demuestra la importancia de reconocer estos tratados como una forma fundamental de reparar y comenzar a buscar formas de iniciar una nueva relación en un plano de igualdad y respeto. En todos estos casos, en pleno respeto y complemento de la libre determinación y su componente de tratados históricos, se realiza un ejercicio democrático cuya proyección futura es precisamente la convivencia pacífica entre el Estado y los pueblos indígenas. Y eso es lo que buscamos reconocer con esta norma. Quiero finalizar señalando que yo me presento ante ustedes como la continuadora de un trabajo de muchos años, de muchos coros y nuas, personas mayores del pueblo Rapa Nui, que han intentado infructuosamente el reconocimiento y la ratificación del acuerdo de voluntades, desde el rey Iriro Acaínga, que murió asesinado en Valparaíso, intentando hacer valer la palabra empeñada, la revolución liderada por Alfonso Rapu en 1964 para exigir condiciones dignas de vida, los intentos del pueblo Rapa Nui en la vuelta a la democracia por la ratificación del tratado, junto con todos los esfuerzos que se han realizado estos últimos años. Esperamos que con esta nueva Constitución se ponga fin a esta espera y demos pasos significativos para avanzar en una nueva etapa de reparación y justicia, donde Chile, como amigo de Rapa Nui, nos reconozca nuestra libre determinación y capacidad política. Todos los Rapa Nui crecimos escuchando sobre este tratado y su incumplimiento. Construimos nuestra historia y nuestras identidades en base a esta negación. Hoy me acordaba que como cada 9 de septiembre representábamos y recreábamos la firma de este tratado en la plaza principal de Rapa Nui, que se llama Tequena Toro, nombrada así en honor a la suscripción de este tratado. Y hoy me emociona pensar que quizás hoy tendremos la oportunidad de repensar un nuevo acto. Maururu, muchas gracias. Contarles que también se aprobó de forma unánime en la comisión que yo formo parte, que es la Comisión de Forma de Estado, el reconocimiento y el resguardo y la importancia de incorporar el mar, la zona costera y los usos tradicionales que tienen los pueblos con la costa y con el mar, y eso va a ser incorporado a través de una iniciativa que presentamos para el resguardo del maritorio, que es este término que incorpora no solamente el mar, sino que también el borde costero y los distintos usos que ocurren en este espacio, en este territorio. Tanto pesca artesanal, la recolección, los usos tradicionales, como por ejemplo la importancia que tiene el patrimonio en esta zona en específico del territorio, entre otros usos. También se aprobó, por ejemplo, el reconocimiento de los distintos pueblos en la Constitución. Ahí se enumeran cuáles son los pueblos. Nosotros también hemos presentado iniciativas referentes a la autonomía, al derecho de la libre determinación y distintos derechos y distintas miradas que para nosotros son tan relevantes. Ha sido una semana muy propositiva. Hemos tenido muy buenas noticias con respecto a esta aprobación general. Y también contarles que esta semana dimos inicio oficial a la consulta indígena, que tiene que ver principalmente con la primera etapa de difusión y educación, donde los distintos pueblos van a poder tener información con respecto a los plazos de esta consulta y poder participar, ya sea a través de cabildos, a través de reuniones autoconvocadas, principalmente. Contarles que el mecanismo que tenemos nosotros como pueblo Rapa Nui a participar son 3 vías, que uno es mi participación en la convención como convencional, que los represento. La segunda es a través de este proceso de participación y consulta indígena, y el tercero es a través de proponer iniciativas de norma indígena en la plataforma habilitada a través de la página www.chileconvención.cl,
y en donde podrá la ciudadanía o alguna comunidad, alguna asociación, algún organismo en particular proponer el articulado en aquellas materias que consideren ser relevantes de incorporar. Hemos avanzado bastante, nos quedan el periodo de las indicaciones y algunos temas que quedaron pendientes para incorporar iniciativas durante esta semana, y contarles que los mecanismos de participación con respecto a las normas indígenas termina el 1 de febrero, al igual que la posibilidad que tenemos nosotros como convencionales de presentar iniciativas de norma. Queda mucho trabajo por delante, sin embargo, hemos ido alcanzando y hemos podido vislumbrar que hay algunas de nuestras iniciativas que ya están siendo respaldadas por un amplio número de colectivos, lo cual nos pone muy contentos. Así que la idea es mantenerlos informados y que puedan hacerme llegar todas sus sugerencias con respecto a este proceso. Maurur.